Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Aquí estamos para comenzar la semana con todos ustedes. Y bueno, hoy nos toca el capítulo 3, el sueño de Nabucodonosor. Vamos a hacer solo un capítulo, pues un poco larguecito. Y el próximo día pues veremos la interpretación del sueño. Vamos a hacer en este caso 3 días seguidos de eso para que no se queden tanto tiempo sin la interpretación, con las ganas, ¿no? Y bueno, pues hoy es 18 de diciembre, se nos está acabando el mes de diciembre, las fiestas que están ahí a la vuelta de la esquina, y bueno, pronto estrenaremos el 2024 famoso que tanto estamos esperando para tantas cosas buenas y algunas malas. Bueno, pues son las 6:04, 5 de la tarde en España y vamos a meternos en harina, ¿qué les parece? Capítulo 3, el sueño de Nabucodonosor. Cada capítulo en el libro de Daniel es una sección o historia distinta en sí misma. El segundo capítulo es la historia del sueño del rey y cómo Dios le mostró a Daniel el sueño y su interpretación. Esta revelación probablemente salvó la vida de los sabios de Babilonia, incluidos Daniel y sus 3 amigos. Daniel 2.1 comienza: ahora, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo sueños y su espíritu se turbó y su sueño le dejó. La fecha de este sueño se considera un problema para los comentaristas bíblicos, porque parece que Daniel ya había pasado por 3 años de entrenamiento en los primeros años del reinado del rey. Pero tal tratamiento del texto es innecesariamente restrictivo, porque de ninguna manera estamos obligados a considerar que el segundo capítulo tendría lugar después de los 3 años completos descritos en el capítulo 1. En otras palabras, el capítulo 2 tuvo lugar durante esos 3 años. Nabopolassar, que había liderado la revuelta contra Siria, el padre de Nabucodonosor, había muerto en el 605 a.C. Su hijo Nabucodonosor luego regresó del campo de batalla a Babilonia, donde aseguró su trono antes de volver para tomar Jerusalén el próximo año, el 604 a.C. Nabucodonosor llegó al trono en el 605, pero la práctica habitual era atribuir los meses restantes de ese año del reinado al rey anterior. Por lo tanto, el año 605 se consideró como el comienzo del reinado de Nabucodonosor, pero su primer año habría comenzado en la primavera del 604. Tomó Jerusalén más tarde ese mismo año y trajo a los 4 jóvenes judaítas a Babilonia para entrenarlos. Al comienzo de su entrenamiento, su experimento de pulso, es decir, es un tipo de dieta babilónica, el pulso que le llaman, incluso hay algunos que están imitándola por ahí en internet y demás, que dicen que es la dieta babilónica, experimento de pulso. Si buscan pulso en internet pueden encontrar algo de información. Duró solo 10 días. Daniel 1.15. La primavera siguiente, el 603 a.C., comenzó el segundo año de Nabucodonosor y algún tiempo antes de la primavera del 602 a.C. tuvo su inquietante sueño. Podemos inferir por Daniel 2.14 y 48 que Daniel todavía era de bajo rango, pero que su éxito al interpretar el sueño motivó al rey a promocionarlo como gobernante de la provincia de Babilonia, y también se convirtió en el prefecto principal de todos los hombres sabios de Babilonia.
Sin embargo, Daniel todavía necesitaba aprender el idioma y la literatura babilónicos, por lo que no hay razón para creer que su educación terminara repentinamente con su promoción. Además, leemos en Daniel 1:17 que durante su entrenamiento Dios les dio conocimiento e inteligencia en cada rama de la literatura y la sabiduría. Daniel incluso fue entendido en todo tipo de visiones y sueños. ¿Es esto posiblemente una referencia al evento en el capítulo 2? En otras palabras, el capítulo 2 explica cómo Daniel obtuvo su reputación de sabiduría y comprensión de todo tipo de visiones y sueños. El sueño recurrente. Vamos a ver cómo ese sueño era un sueño que era recurrente, es decir, que se repetía una y otra vez el mismo sueño. También podemos llevar esto un paso más allá. Los comentaristas suponen que el rey llamó a los sabios en la mañana, poco después de su sueño. Esto puede estar implícito, pero no se indica en el texto. Es posible que haya tenido el sueño meses antes y el hecho de que le haya preocupado puede haber sido porque realmente recordaba el sueño. Es posible que lo haya reflexionado durante mucho tiempo sin decírselo a nadie. Finalmente, puede haber ideado cuidadosamente un plan para usar el sueño para probar las habilidades proféticas de sus sabios. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Daniel 2:1, citado anteriormente, nos dice que el rey soñó sueños, en plural, que le preocuparon. La palabra plural se repite en el versículo 2. ¿Se dieron todos estos sueños en la misma noche? Quizás, pero esto también puede implicar que tuvo un sueño recurrente durante un periodo de tiempo, comenzando en su segundo año. Al final, Daniel interpretó un solo sueño, no sueños, por lo que esto sugiere fuertemente que el rey tuvo un solo sueño recurrente que le inquietó durante un periodo de tiempo. Normalmente un sueño recurrente tendría más probabilidades de ser recordado. El rey puede haber estado preocupado durante mucho tiempo, debido a que su sueño lo abandonó. Sabemos que perdió el sueño por ese sueño recurrente. Es que aquí está mezclando el sueño que estaba soñando con el sueño de no poder dormir. Debido a que su sueño lo abandonó, o sea, no podía dormir, sabemos que perdió el sueño por ese sueño recurrente. Él perdió, vamos a poner aquí, la posibilidad de dormir, para no ser así, posibilidad de dormir por ese sueño recurrente. El hecho es que no se nos dan estos detalles, ni es probable que el mismo Daniel los hubiera sabido, e incluso si el rey confiara en el profeta años después, no es probable que hubiera revelado el secreto del rey escribiendo el sueño. Entonces, la conclusión es que, a pesar de que el sueño en sí estaba fechado en el segundo año del rey, no sabemos cuánto tiempo le llevó al rey organizar esta prueba profética, esta olimpiada profética. Daniel 2 del 2 al 4 dice: Entonces el rey dio órdenes de llamar a los magos, los astrólogos, los hechiceros y los caldeos para contarle al rey sus sueños. Entonces entraron y se pararon delante del rey, y el rey les dijo: Tuve un sueño. Aquí vemos que dice un sueño, y mi espíritu está ansioso por entender el sueño. A ver. Entonces los caldeos le hablaron al rey en arameo: Oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus sirvientes y declararemos la interpretación. El texto se mueve de sus sueños en el versículo 2 a un sueño y el sueño en los versículos 3 y 4, una vez más, lo que sugiere un sueño recurrente durante un periodo de tiempo. El resto del capítulo está registrado en arameo. La prueba. En Daniel 2, del 5 al 6, leemos: El rey respondió y dijo a los caldeos: Mi orden es firme. Si no me hacéis conocer el sueño y su interpretación, seréis desgarrados
miembro a miembro, y vuestras casas serán un montón de basura. Pero si declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y una recompensa y un gran honor. Por lo tanto, declaradme el sueño y su interpretación. ¿Afirmó el rey haber olvidado el sueño? Las traducciones difieren. Mis órdenes son firmes, según la New American Standard Bible. La cosa se fue de mí, King James Version. El asunto se aleja de mí, la versión concordante. La terminología del rey parece ser vaga y quizás tenga más de un significado. ¿Realmente olvidó el sueño o estaba mintiendo? La traducción de la New American Standard Bible pone al rey diciéndole a los sabios que había tomado una decisión acerca de su orden, pero no dice nada acerca de olvidar el sueño. Había decidido entender el sueño, Daniel 2:3, pero se negaba a contarles el sueño. Los profetas babilónicos. El sueño de Nabucodonosor. Como veremos, mostraba que el sueño de Nabucodonosor, como veremos, mostraba que Babilonia era un reino temporal que no perduraría. Esto puede haber sido lo que más preocupó al rey, ya que los sueños a menudo vienen cargados de emociones, que le dicen al soñador si el sueño es feliz o terrible. En este caso, su espíritu estaba turbado, lo que implica que él sabía que el sueño predecía una mala conclusión. La piedra que al final molía la imagen para convertirla en polvo es probablemente lo que más le preocupaba. Sin embargo, no tenía idea de si eso significaba que él mismo sería derrocado o si hablaba de otra cosa en el futuro. Los sabios de Babilonia sabían que no debían predecir la caída del rey. Se esperaba que profetizaran resultados felices, como vemos con los 300 profetas del rey Acab en 1 de Reyes 22:12. Hacer lo contrario habría puesto en peligro sus cargos y muy probablemente sus vidas. Quizás Nabucodonosor fue lo suficientemente sabio como para discernir eso. Sabía que si les contaba el sueño estarían motivados a hacer girar la interpretación para que tuviera un final feliz. Al final, el rey quedó asombrado de que un joven judaíta se atreviera a predecir el final de Babilonia, pero sabía que la interpretación era cierta. Mientras tanto, sin embargo, el rey convocó a varias clases de hombres educados. Las notas del doctor Ballinger sobre estos versículos nos dan estos significados. Magos, del hebreo chartumin, conectado con karutu, que quiere decir cetro, o el oficio de la varita, de aquellos que repelían a los demonios y espíritus malignos mediante encantamientos, etc. La versión concordante los llama escribas sagrados. Astrólogos, el hebreo Ashapfim, en babilonio Asipi, profetas que asumían anunciar la voluntad del cielo y predecir el futuro. Estos eran una clase aparte de las demás. La New American Standard Bible los llama encantadores, la versión concordante los llama magos. Hechiceros, del hebreo Mekashetfin, que quiere decir asistentes. La New American Standard Bible los llama hechiceros, la versión concordante, Concordant Version, los llama encantadores. Caldeos, del hebreo Kasdim, ver notas en 1.4, que vamos a ver a continuación. Cuando consultamos las notas de Ballinger, sobre Daniel 1.4, nos dice: Caldeos, un hombre no peculiar de Daniel. Desde el Génesis en adelante se cumple especialmente en Jeremías. Los caldeos eran distintos de los babilonios, como dice Jeremías 22:25 o Ezequiel 23:23, y pertenecían al sur de Babilonia, usado aquí como una clase especial bien conocida como tal en ese momento. Comparar con capítulo 2, versículos 2, 4, 6 y 10, y distinta también de otras clases cultas. El capítulo 2, versículo 4. La palabra en hebreo kasdim se usa también en el sentido más amplio para una nacionalidad, como nos dice el capítulo 5, versículos 30. Urias Smith dice de los caldeos:
Los caldeos aquí mencionados eran una secta de filósofos similares a los magos y astrólogos, quienes hicieron de la ciencia natural y las adivinaciones su estudio. En el libro lo dice Las profecías de Daniel y el Apocalipsis, página 30. Los caldeos entonces no solo eran una nacionalidad distinta, sino que también eran una clase educada de personas conocidas por su sabiduría y conocimiento de las estrellas y los movimientos planetarios. Nabucodonosor mismo era un caldeo filosófico, bien educado en la ciencia y la literatura de su época. Por esta razón, él mismo pudo evaluar a sus alumnos después de sus 3 años de entrenamiento. Además, como veremos en breve, sus consejeros, magos, astrólogos y hechiceros no lo intimidaron, ya que él sabía mucho sobre sus limitaciones tácticas y métodos. El ejército de Nabucodonosor también se llama caldeo en Jeremías 37:8. Aquí la palabra se usó en el sentido nacional, pero los caldeos como nacionalidad ya estaban siendo absorbidos por la población babilónica más grande. Con el paso del tiempo, los caldeos como pueblo se convirtieron en sinónimo de los babilonios. En un principio eran diferenciados, pero después se convirtieron en sinónimos. La variedad de habilidades educativas representadas por estos 4 grupos, el rey de Babilonia con la variedad de habilidades educativas representadas por estos 4 grupos, el rey de Babilonia esperaba encontrar a alguien con un don profético genuino para proporcionar la máxima motivación. Amenazó con desgarrarlos miembro a miembro y destruir sus casas si no les contaban el sueño. Sería interesante saber cómo Nabucodonosor llegó a dudar de los dones proféticos de sus sabios. Tal vez habría presenciado malos consejos a su padre, Nabopolassar, o que hubieran fallado en predecir su prematura desaparición antes de tomar Jerusalén. Cualquiera que sea el caso, Nabucodonosor tuvo el discernimiento y tal vez el anhelo interno de encontrar al Dios verdadero. ¿Acaso ese anhelo quizás fue despertado al haber conocido a Jeremías antes y después de tomar Jerusalén? Es decir, sus contactos con Jeremías y eso pues quizás habrían causado en él un hambre espiritual, ¿no? Y él estaba buscando quizás sin que todavía él mismo lo supiera, pero estaba buscando encontrar al Dios de verdad, ¿no? Algunos años después, el rey aún no había encontrado al Dios del cielo a nivel personal, como se registra en el 4º capítulo de Daniel. En esa ocasión, el rey nuevamente amenazó a sus sabios con la muerte y la destrucción de sus casas si no podían contarle el contenido de su sueño recurrente y su interpretación. Mientras tanto, Daniel 2:7 dice: respondieron por segunda vez y dijeron: que el rey cuente el sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Esta fue una petición razonable, pero aún así el rey no les contó el sueño. Daniel 2 del 8 al 9 continúa. El rey respondió y dijo: sé con certeza que estáis tratando de ganar tiempo, ya que habéis visto que mi orden es firme, que si no me hacéis conocer el sueño solo hay un decreto para vosotros, porque habéis acordado juntos hablar mentiras y palabras corruptas delante de mí, hasta que la situación cambie. Por lo tanto, contadme el sueño para que sepa que podéis declararme su interpretación. El rey había tomado una decisión diciéndoles en efecto que no creería su interpretación a menos que recibieran la revelación divina del contenido del sueño. Esto parecía ser una demanda imposible e irrazonable, ya que no es probable que algún rey hubiera requerido tal cosa de sus sabios. Los sabios fueron educados solo en la interpretación de señales y sueños. Daniel 2 del 10 al 11 continúa. Los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto al rey en la medida en que ningún gran rey o gobernante ha pedido algo así a ningún mago, astrólogo o caldeo. Además, lo que el rey exige es difícil y no hay nadie más, rey, grande o autoridad, no hay nadie más. La versión concordante dice que no hay rey grande o autoridad que pueda declararlo al rey, excepto los dioses
O también podía decir, oh Dios, cuya habitación no es con carne mortal. Nabucodonosor tomó esta respuesta como su respuesta final. Los sabios habían admitido el fracaso. ¿Qué más podían hacer? Daniel 2:12 dice, debido a esto el rey se indignó y se puso muy furioso y dio órdenes de destruir a todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus 13 amigos también estaban en peligro de ser ejecutados, ya que se suponía que ellos tampoco tenían ninguna revelación sobre el sueño. No estuvieron presentes cuando los caldeos confesaron su ignorancia del sueño del rey, porque todavía eran estudiantes en la Universidad del Rey. Pero la alarmante noticia se extendió rápidamente. Petición de Daniel. Daniel 2 del 14 al 16 dice, entonces Daniel respondió con discreción y discernimiento a Arioc, el capitán de la guardia del rey, es decir, el grande de los verdugos del rey, como dice la versión concordante, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Él respondió y le dijo a Arioc, el comandante del rey, ¿por qué razón es tan urgente el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Entonces Daniel entró y le pidió al rey que le diera tiempo, que le diera un tiempo establecido según la versión concordante, para que pudiera declarar la interpretación al rey. Esta pudo haber sido la primera audiencia personal de Daniel con el rey mismo. Sin embargo, es más probable que esta petición se haya hecho a través del propio Arioc, porque a un simple estudiante difícilmente se le daría una audiencia personal con el rey. Más tarde, después de que Daniel supo el secreto del sueño del rey, Arioc le dijo al rey que había encontrado un hombre que podía contar el sueño y su interpretación. El hecho de que Arioc tomara el crédito por encontrar a Daniel implica que el rey aún no habría conocido a Daniel personalmente. Entonces la solicitud de tiempo de oración de Daniel parece haberse hecho en nombre de todos los sabios. No se nos dice la respuesta real del rey, pero sabemos que logró tener para sí mismo y para todos los sabios un tiempo para orar. Tal vez la solicitud fue algo como esto, dado que solo Dios puede revelar tales secretos y no somos más que hombres mortales, necesitamos algo de tiempo para orar y apelar a Él para la revelación de su sueño. El rey ya había acusado a los sabios de intentar ganar tiempo, sin embargo, de alguna manera, Daniel convenció al rey de que les concediera un tiempo específico para que supieran el secreto. No se nos dice cuánto tiempo se les otorgó, pero parece seguro que Daniel pidió un tiempo de oración. Aparentemente el rey vio esto como una solicitud razonable, una que los sabios ni siquiera habían considerado, ya que no tenían fe en que sus dioses les revelarían tales secretos. Entonces la solicitud de Daniel fue concedida. Luego leemos en Daniel 2 del 17 al 19. Entonces Daniel fue a su casa e informó a sus amigos Hananías, Misael y Azarías sobre el asunto, para que pudieran solicitar la compasión del Dios del cielo con respecto a este misterio, para que Daniel y sus amigos no tuvieran que ser destruidos con el resto de los sabios restantes, dice la versión concordante, los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. La versión concordante nos causa la impresión de que muchos de los sabios de Babilonia ya habían sido ejecutados antes de que se concediera la solicitud de Daniel. Si ese fue el caso, entonces es probable que aquellos que aparecieron ante el rey hayan sido los primeros en ser ejecutados. Cuando el verdugo del rey vino a matar a Daniel y tal vez a los otros estudiantes, escaparon de la ejecución inmediata al solicitar una audiencia con el rey para pedir tiempo para orar. Más tarde, cuando Daniel reveló con éxito el sueño y su interpretación, fue promovido como el grande de los prefectos que están por encima de todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:48, versión concordante. En otras palabras, reemplazó al expresidente de los magos que muy probablemente habría sido ejecutado. Daniel bendice al Dios del cielo.
El tiempo asignado para la oración es incierto, pero sabemos que el rey habría concedido al menos un día más para que los sabios restantes supieran el contenido de su sueño recurrente. Pero solo el mismo Daniel fue bendecido con la revelación. Daniel 2 del 20 al 23 dice: Daniel respondió y dijo: que el nombre de Dios sea bendecido por los siglos de los siglos, o como dice la versión concordante, de león hasta león, porque la sabiduría y el poder le pertenecen. Y es él quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los hombres entendidos. Es él quien revela las cosas profundas y escondidas. Él sabe lo que hay en la oscuridad, y la luz habita con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y alabanza porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has hecho saber lo que te habíamos pedido, porque nos has dado a conocer el asunto del rey. El versículo 21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades. La versión concordante dice: altera las edades y los tiempos establecidos. Esto muestra no solo que Dios controla el tiempo, sino que también lo ha dividido en edades y tiene la autoridad de cambiar o alterar esas edades de acuerdo con su voluntad. Por esta razón, Dios tenía el derecho de hacer todos los cambios descritos en el libro de Hebreos. El hecho de que Dios decretó a Moisés que las prácticas religiosas debían hacerse de una manera prescrita no significaba que Dios estuviera obligado a continuar con esas cosas para siempre. Daniel luego da gracias y alabanza a Dios por revelar el sueño del rey durante la noche. No sabemos si esta revelación fue dada esa primera noche o más tarde, pero fue revelada durante el tiempo asignado por el rey. El momento de la verdad. Daniel 2 del 24 al 25 continúa diciendo: Por lo tanto, Daniel fue a Arioc, a quien el rey había designado para destruir a los sabios de Babilonia. Fue y le habló de la siguiente manera: No destruyas a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y declararé la interpretación al rey. Entonces Arioc apresuradamente llevó a Daniel a la presencia del rey y le habló de la siguiente manera: He encontrado un hombre entre los exiliados de Judá que puede dar a conocer la interpretación al rey. Arioc confió en que Daniel había descubierto el secreto del sueño. ¿Le contó Daniel el sueño? No se nos dice, pero Arioc difícilmente habría puesto en peligro su propia vida o reputación sin saber que Daniel había recibido revelación divina. Si hubiera tenido alguna duda en su mente, habría dicho: He encontrado un hombre entre los exiliados de Judá que dice tener la interpretación, no que dará, sino que dice. En cambio, Arioc habló con confianza sobre Daniel. Daniel 2 del 26 al 28 dice: El rey respondió y le dijo a Daniel, que se llamaba Belsasar: ¿Puedes darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: En cuanto al misterio sobre el cual el rey ha preguntado, ni los sabios, ni los magos, ni los encantadores, ni los adivinos pueden declararlo al rey. Sin embargo, hay un Dios en el cielo que revela misterios y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Este era tu sueño y las visiones de tu mente mientras estabas en tu cama. Daniel tuvo cuidado de no tomar crédito por la revelación, sino de dar testimonio del Dios en el cielo que revela misterios o secretos. Sin embargo, en esta situación está implícito el hecho de que Daniel conocía a ese Dios personalmente y él era exactamente el tipo de hombre sabio que el rey se esforzaba por encontrar. Daniel 2 del 29 al 30 continúa: En cuanto a ti, oh rey, mientras estabas en tu cama, tus pensamientos se volvieron hacia lo que sucedería en el futuro, y el que revela misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Pero en cuanto a mí, este misterio no me ha sido revelado por ninguna sabiduría que resida en mí, más que en cualquier otro hombre vivo, sino con el propósito de dar a conocer la interpretación al rey y que puedas entender los pensamientos de tu mente. De nuevo, Daniel sabía que no tenía ninguna habilidad especial más allá de cualquier otro hombre vivo. Su única ventaja era conocer al Dios del cielo, que había decidido transmitirle a Nabucodonosor
los reinos que surgirían en las épocas por venir. Esta revelación al rey se registró en los registros oficiales de Babilonia, aunque se eliminó o se perdió en años posteriores cuando Babilonia fue destruida. Afortunadamente, Daniel puso el relato en su propio libro de profecías para que nosotros también podamos aprender de él y conocer los tiempos que Dios ha determinado para el gobierno de los reinos de los hombres, hasta que el reino de Dios, del Dios del cielo, se establezca en la tierra. Bueno, aquí lo vamos a dejar hoy. El próximo día, o sea, mañana, Dios mediante, o si no el miércoles, estaremos viendo el capítulo 4, la interpretación. Lo vamos a hacer así, vamos a hacer 3 seguidos de Daniel, 3 vídeos seguidos de Daniel, para que no se queden tanto tiempo con las ganas de saber la interpretación, pues que está relacionado con lo que acabamos de grabar. Bueno, pues mis queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarme hasta aquí, haber llegado hasta aquí conmigo. Los bendigo en el nombre del Señor y como siempre los emplazo a acompañarme el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.